A continuación verás una partida espectacular y que decide al primer lugar del torneo hasta ahora. Seguimos en el Memorial Steinitz y tenemos con piezas blancas al joven gran maestro ruso Danil Dubov y con negras al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Verás una partida algo alejada de lo más teórico en términos de lo que es la apertura, pero muy interesante desde lo estratégico. Pero antes de comenzar, recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 4 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, así es que no lo dudes y ve por tu curso, el mejor precio garantizado. Y junto con ello, invitarte a suscribirte a mi canal Psicología en Animaciones, que en poco más de 2 semanas ya tiene cerca de los 2000 suscriptores, así es que no lo dudes y suscríbete, aprende de la manera más entretenida posible respecto a el logro de tu desarrollo personal. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Danil Dubov con caballo F3 y como he mencionado en muchas ocasiones, esta apertura es muy flexible porque nos puede llevar a diferentes aperturas, por ejemplo, a una reti, a un ataque indio de rey, a una inglesa, a aperturas del peón de dama e inclusive aperturas del peón de rey. Así es que, bueno, veamos qué es lo que responde Magnus a esto. Caballo F6. Sigue esto con C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6 y D4. Y por transposición hemos llegado a una defensa india de rey. Magnus entonces buscará un juego agresivo con negras, o al menos eso desde el inicio, en los papeles. Veamos si acontece esto de jugar agresivo. Sigue la partida con enroque. Alfil D3. Una variante muy inusual es esta. Tanto que en las estadísticas se describe que no solo se juega muy poco, sino que las negras son las que habitualmente ganan cuando las blancas juegan este alfil a D3. Reitero, esto a nivel estadístico. Pero bueno, es un blitz, recuerda que este torneo se juega a 3 minutos más 2 segundos de incremento y de pronto se pueden plantear líneas dudosas a fin de sorprender al rival. Pero bueno, como acá nos gusta aprender teoría de aperturas, decir que la respuesta más normal con blancas en lugar de alfil de 3 es alfil de 2. A lo que sigue E5, enroque, caballo C6, D5, caballo E7, B4, etc. Correspondiente esto a la variante principal contra la defensa india de rey. Pero bueno, en la partida hemos tenido este alfil de 3. Sigue Magnus Carlsen con alfil G4 y juega esto en lugar del habitual E5. Entonces el campeón del mundo se decide a jugar con una configuración inusual, donde busca deshacerse del alfil de casillas blancas. Lo normal acá es ver E5, a lo que sigue D5, A5, H3, caballo A6, con idea de caballo C5, y por eso se juega previamente A5, para evitar un B4 que expulsaría rápidamente al caballo en C5. Y bueno, esto es algo más común que el alfil G4 jugado en la partida por el campeón del mundo. Bien, entonces tenemos que se jugó alfil G4. Sigue esto con alfil E2, vuelve a mover la misma pieza, pero tiene sentido, porque el alfil en 3 no hace nada y en caso de capturarse el caballo con un alfil por F3, entonces recapturar con alfil. Ahora, el campeón del mundo juega caballo F de 7, con idea de realizar el golpe central E5. Continúa esto con alfil E3, E5, D5 bloqueando el centro y ahora A5. Como ya describí en la pasada variante ejemplo, la idea de esta jugada es continuar con caballo A6 y luego llevar ese mismo caballo a C5. Sigue esto con caballo D2 proponiendo el cambio de alfiles. Magnus lo acepta feliz. Alfil por E2, dama por E2, F5, F3, caballo A6. Y ahora, como podría venir una avalancha de peones por el ala de rey por parte de las negras, Dubov decide jugar enroque largo, llevando a su rey lejos de esta posibilidad antes descrita. Continúa la partida con caballo a C5, rey B1, A4, A3
torre F7. Una jugada que podría estimarse como lenta, por cuanto había algo mucho más rápido para generar contrajuego, a base de F4 y luego H5, G5, etc., con la típica avalancha de peones por el ala de rey. Esto es mucho más efectivo cuando hay un enroque corto por parte de las blancas, pero igual parecía una buena medida para ejecutar por parte de las negras. Pero bueno, en la partida se jugó este torre F7, E por F5, G por F5. Las negras tienen un fuerte centro a partir de los peones N5 y F5. Es por ello que Dubov hace ahora una jugada muy inteligente. G4, que desestabilizará dicho centro, y además se podría pensar en abrir la columna G para meter las torres contra el rey enemigo a partir de un G por F5. Sigue la partida con dama F6, G por F5, dama por F5 jaque, rey A2. Una jugada que parece muy natural, pero que debilita la casilla C2, donde Magnus ubicará a su dama, sin lugar a dudas. Por lo tanto, bloquear el jaque parecía más preciso, mediante un caballo CE4, y luego buscar juego por la columna abierta G. Pero bueno, es muy humano este rey A2, por cuanto un caballo CE4, como mencioné en la variante ejemplo, equivaldría a una clavada, ¿verdad? Pero sin duda era más preciso. Bueno, sigue la partida con dama C2, torre C1, dama D3, dama por D3, caballo por D3, torre C, G1, caballo 7, C5, torre G3, rey H8, torre H, G1, alfil F6, caballo de E4, caballo por E4, caballo por E4. Es un señor caballo el de Dubov en este momento, mucho más fuerte que el alfil de F6. Por otra parte, el caballo negro no está tocando absolutamente nada, ni influyendo en el juego, y es por ello que el campeón del mundo decide jugar caballo F4, que amenaza un caballo E2 con doblete a ambas torres blancas, y ahora una decisión interesante es la que toma el ruso. Alfil por F4, quebrándole las patas al caballo, y tras E por F4, que es lo que se ha jugado en la partida, nos encontramos con esta posición. Las blancas han abierto la diagonal para el alfil negro, y esto quizás a buenas y a primeras podría estimarse como un error conceptual de las blancas. No obstante, estos genios ven mucho más allá de esta simple apreciación. Dubov valora que su caballo es una mejor pieza que el alfil, y es que el alfil desde F6 solo no amenaza nada en concreto, mientras el caballo tiene mucha influencia, podría saltar a muchas casillas, D2, F2, G5, e inclusive un caballo G5 amenazaría un caballo E6, y yo creo que eso sería todo para las negras en términos posicionales. Así es que interesantísima esta decisión que ha tomado Danil Dubov. Bueno, sigue la partida con torre G4 y ahora torre a F8. Magnus comienza a mover rápido debido a que le quedan solo 13 segundos en su cronómetro. Sigue esto con rey B1, B6, rey C2, alfil E7. Sigue esto con rey D3. Las blancas mejoran la posición de su rey y tienen dominio total de la columna G. Por otra parte, las negras están en situación de pasividad, con dos torres dobladas en una columna completamente cerrada. Y siempre mirando que no caiga su peón de F4, además. Está siendo una paliza posicional de Dubov esta partida. Sigue esto con alfil F6, torre 1 G2, H6. Realmente esta jugada demuestra que no hay jugadas útiles en esta posición para las negras. Quizás esto evite un caballo G5 o prepare un rey H7, no lo sé. No hay ya mucho para sugerir a las negras. Torre G6, tocando en H6. Es interesante acá que la máquina en lugar de esta jugada sugiere caballo por F6, eliminando al alfil que toca en B2. Y luego de un torre por F6, rey C3, yendo a por el peón de A4. Así es que muy interesante la recomendación del pescadito. Bueno, en la partida se jugó este torre G6, que igualmente luce muy activa. Alfil G7, torre E6, rey H7, caballo C3, alfil por C3.
Magnus ya no resiste más y realiza el cambio de piezas. Le quedan 10 segundos en el reloj y es difícil ya que decidir. No obstante, esto incrementa la ventaja blanca asociada a la mayor y mejor actividad de sus torres. Sigue esto con rey por c3, torre g7, torre por g7 jaque, rey por g7, torre e7 jaque, rey f6. En caso de torre f7, que impide la caída del peón de c7, seguiría esto con torre por f7 jaque, rey por f7, rey b4 y caería el peón de a4 y con ello toda la partida. Así es que es por eso que Magnus decide jugar rey f6. Sigue esto con torre por c7, torre e8, con idea de jaque en e3, capturando el peón de f3 posteriormente. Pero ya es demasiado tarde para las negras. Sigue esto con torre d7 y ahora torre e3 jaque. Continúa esto con rey d4, torre por f3. Entonces, Dubov sigue la partida con torre por d6 jaque, rey f5, torre por b6. Y las blancas consiguen dos peones pasados, ligados y libres que decidirán la partida. Sigue esto con torre f1, torre b8, torre d1 jaque, rey c5, f3, torre f8 jaque, rey e4, d6, torre d2, rey c6, torre por h2. Y esto parece peligroso, ya que las negras están a 2 casillas de coronar. Pero las blancas ya tienen todo bajo control y continúan con d7, torre d2, d8, coronando dama, torre por d8, torre por d8, h5, c5, h4, rey b5 abriendo el camino para su peón triunfador, f2 y ahora la simple, torre d1. Y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida. El motivo es que se frena la opción de coronación del peón de F y el peón de C es imparable hasta C8, donde se convertirá en dama y reventará al rey de las negras. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y ojo, que este triunfo le quita el liderazgo del torneo a Magnus y es Danil Dubov el que logra el primer lugar. Acompáñame a ver la tabla de posiciones. Bien amigos, estamos acá luego de 12 rondas disputadas, 6 en la primera jornada, en el primer día, 6 en el día de ayer, y tenemos, como ya anticipé, a Danil Dubov solo con 8 puntos como líder del torneo. Magnus Carlsen a medio punto abajo con 7,5. Tercer lugar para Chakruyar Mamediarov, el gran maestro de Azerbaiyán. Le Quan Liem, el fuerte gran maestro de Vietnam, está en el cuarto lugar compartido con Peter Svidler. En el sexto lugar tenemos a Anton Korobov de Ucrania. Bu Chenchi, el chino, en el séptimo lugar. En el octavo lugar a Jeffrey Xiong, el joven gran maestro estadounidense. Noveno lugar, y esto es sorpresa, Alexander Grichuk, con 4 de 12 puntos posibles. Y comparte el ruso el último lugar con el representante del mundo hispanoparlante, el gran maestro David el Niño Antón. Bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos son Kevin Marcial, Hugo Quirós, Pulp Fiction, Cadáver, Perla Salazar, Nilton Anthony Huanca, Terratium, Jorge Flores, Armando Cienfuegos, Brad Alonso, el miembro Rodrigo Cerda Alfaro con su corona verde es un miembro destacado, Carlos Tenorio y el Lucho Escobar Aspe. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros, lógicamente, en el chat, para así yo poder saludarte al siguiente video. Respecto a los mejores comentarios del video estreno anterior, que tienen que ver con el triunfo de Magnus Carlsen sobre el Niño Antón, y tenemos a Karpov Chernev que nos dice, parece que lo derrotaron como a un niño. Y también tenemos a Manuel Gutiérrez Salazar, quien nos dice, querías élite, toma élite, capítulo 10. Breviario del día, toma tu clase, niño. Recuerda también que puedes convertirte en miembro del canal simplemente haciendo clic en el botón unirse. Los beneficios son 2 y muy grandes. El primero, obtendrás estas coronas de fidelización y el color de tu corona se irá modificando
dependiendo del tiempo por el cual continúes como miembro en el canal. Y segundo y más importante, recibirás 1 o 2 clases al mes, pero realmente espectaculares para que puedas ir progresando y mejorando en tu nivel de ajedrez. Clases que solamente los miembros pueden ver. Así es que por un valor de apenas $2, no lo dudes más y conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que creen en partidas inmortales de ajedrez y le apoyan con una donación y que por tanto tienen su espacio muy bien ganado ahí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente siempre activo con tu campana de notificaciones porque ello te permitirá llegar a tiempo a directos, estrenos y te enterarás en primera instancia de la publicación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.